Hoy seguimos trabajando, hermanos, en el Evangelio según San Marcos. Evangelio San Marcos, y vamos hoy a estar viendo el capítulo 3, verso 7. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Verso 13. Después subió al monte y le llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. He titulado esta prédica: ¿qué quieres de Jesús? De forma interrogativa, ¿qué quieres de Jesús? Anteriormente en otras prédicas hemos visto, hermanos, las confrontaciones de Cristo con los fariseos y escribas. Vemos desde el capítulo 2 cómo Jesús ha sido perseguido, ha sido acechado por las autoridades religiosas del entonces, escribas y fariseos. Pero aquí Marcos nos introduce en otro panorama, y es el panorama donde Jesús sale de la confrontación y se aleja hacia los lugares fuera de la ciudad, fuera de la confrontación. Vemos lo mismo que Marcos está narrando desde el capítulo 1, verso 45, cuando dice: pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Aquí en Marcos capítulo 3 vemos también que Jesús se aleja de la confrontación y se va a las orillas del mar. Vemos aquí que también hay algo representativo acerca de la extensión de la fama de Cristo. Vemos que Jesús alcanza el mayor grado de popularidad, y es que lo que él hacía se había sabido en lugares muy lejos. Lo que vemos aquí es la fama de Jesús, que dice Marcos versículo 7 que Jesús se retiró al mar y grandes multitudes le seguían de todos lugares, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Para tener una idea, estamos hablando de que personas le seguían de más de 150 kilómetros, hermanos. Eso es como de Santiago a la capital. Del noroeste, del sur, del norte, del este. Multitudes le seguían. Pero lo que nosotros queremos en primer lugar es ver, hermanos, cuáles son las motivaciones de estas multitudes. Y aquí nosotros entramos al dilema de las multitudes, o el dilema con las multitudes. ¿Qué lectura nosotros debemos darle a todas estas personas?
Mucha de esta gente seguía a Jesús porque tenían gran necesidad de ser sanado, necesidad de ser libertado, pero otras personas eran curiosos, solamente espectadores de lo que Jesús estaba haciendo. Nosotros vemos estas multitudes que le seguían y que muchos eran beneficiados de Jesús. Pero debemos ver algo más acerca de estas multitudes. ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es la motivación real? Y ciertamente se mantendrán estas multitudes detrás de Cristo. Ciertamente se mantendrán estas multitudes alrededor de la persona de Cristo. En Marcos capítulo 1, versos 35 y 38, vemos que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y buscó a Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Hablando de qué? De las personas que le seguían. Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Debo decir que la prioridad principal del ministerio de Jesús no es la sanidad, no son los milagros, sino que la prioridad principal del ministerio de Jesús es la predicación. Y todo lo que él hacía estaba subordinado a eso. Los milagros eran señales de que aquel que predicaba ciertamente era el Mesías esperado. La predicación es lo principal aquí. Los milagros eran aspecto subordinado a la predicación de la palabra de Dios. Era algo que estaba secundario respecto a la misión principal. Debo decir, hermanos, que muchas iglesias han caído en la trampa de marginar la palabra de Dios, de marginar la predicación, de presentar la predicación como una especie de añadido al culto cristiano, siendo la predicación el esquema principal del culto cristiano. Sin embargo, nosotros vemos que Jesús nunca perdió el enfoque. Una iglesia que puede recibir mucha gente y caer en la trampa de, por mantener esa gente, obviar lo más importante, que es la predicación del evangelio. Por mantener las personas reunidas, muchas iglesias caen en el entretenimiento, creyendo que la iglesia es una especie de teatro, y enrinconan la predicación de la palabra de Dios. La predicación es el único medio, hermanos, que los pecadores pueden ser salvados. Porque la salvación viene por el oír y oír la palabra de Dios. Es ahí que se produce la verdadera fe que salva. Además de Jesús sanar, lo principal era predicarle la palabra de Dios. Predicarle acerca del reino que se había acercado. Entonces el enfoque principal es aquí. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que las multitudes no se van a mantener y Jesús hace lo siguiente. Mientras el ministerio de Cristo avanza, Él comienza a poner las demandas más altas. En Lucas, si me acompañan en Lucas capítulo 14, verso 22, nosotros vamos a ver lo siguiente. Y es que Jesús comienza a tratar con las multitudes de una manera diferente. Lucas capítulo 14, verso 25, habla de que grandes multitudes le seguían. Y dice Jesús a la multitud de lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es un trato diferente con las multitudes. Aquí Jesús comienza a subirle el estándar a aquellos que le siguen. Si ustedes no son capaces de ser leales a mí por encima de sus padres, madres, hijos, hermanas, hermanos, no pueden ser mi discípulo.
Jesús comienza a tratar con las multitudes de una manera diferente. ¿Están estas multitudes dispuestas a tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Están estas multitudes dispuestas a enfrentarse al sufrimiento? Porque mientras el ministerio de Cristo avanzaba, más la cruz se acercaba. Y mientras más el ministerio de Cristo se acercaba a la cruz, hermano, son pocos los que van a quedar. Son pocos los que van a quedar. Y así vemos en medio de la iglesia que cuando viene el momento de la prueba, ahí es que se prueba verdaderamente, valga la redundancia, quiénes verdaderamente son sus discípulos. Entonces, las multitudes no están dispuestas a cruzar el valle del sufrimiento. Juan capítulo 2, verso 23 dice lo siguiente: estando Jesús en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacías. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Increíble, muchos creyeron en él. Pero hay, hermanos, un tipo de creencia que es superficial, que se mantiene mientras los beneficios están. Pero que en el momento donde desaparecen los beneficios, ahí se prueba verdaderamente que esa creencia era una creencia superficial, que no tenía profundidad. Los árboles que tienen raíces fuertes, hermanos, soportan los vientos tempestuosos. Los árboles que tienen raíces fuertes son los que van a soportar la tormenta. Y yo hago una pregunta: ¿cómo están tus raíces? ¿Cómo están tus raíces? ¿Es tu fe una fe superficial del momento mientras los beneficios de Cristo estén? Mientras las bendiciones estén. ¿A quién quieres? ¿Quieres verdaderamente a Cristo o quieres a aquel que te puede beneficiar? Jesús sabe si nuestra lealtad a Él es una lealtad superficial, una lealtad del momento, una lealtad temporal que se desvanece con el fuego de la prueba o con la propuesta de este mundo. Hermano, debemos decir que el éxito de un ministerio no está determinado por la cantidad de personas que tenga. El éxito de un ministerio no está determinado por la cantidad de personas que haya, pero debo decir que tampoco el éxito de un ministerio está determinado por la poca gente que tenga. Mucha gente no es señal de éxito, pero tampoco poca persona es señal de éxito. Ahora, ¿qué es señal de éxito, hermano? La señal de éxito de un ministerio, de una iglesia, es que las personas sean fieles a la palabra de Dios y que sean fieles al evangelio. Con todo lo que esto implica, ahí está verdaderamente el éxito de un ministerio. No importa que haya mucha o poca persona, lo que queremos es que esas personas que estén sean fieles al evangelio, que sean fieles a la palabra de Dios. Y ciertamente nosotros quisiéramos que esta iglesia esté totalmente llena, tan llena que no quepa absolutamente nadie. Sin embargo, hermanos, debemos definirle a la gente cuáles son las demandas claras del evangelio. Debemos definirle que hay un llamado al arrepentimiento y a la renuncia del pecado. Entonces, no hacer esto, hermanos, es tener mucha extensión pero poca profundidad. ¿Se entiende? Y hay iglesias que tienen mucha extensión pero poca profundidad. Y el crecimiento es un crecimiento superficial, es un crecimiento ficticio. Nosotros no queremos un crecimiento ficticio en esta iglesia. Nosotros queremos un crecimiento real. Nosotros queremos personas que sigan a Cristo, no por lo que Él da,
sino por lo que Él es. Sino por lo que Él es, el Señor y Salvador de nuestra vida. Hermanos, debemos definir qué tipo de creyente nosotros somos. Debemos definir qué tipo de creyente somos con relación a la persona de Cristo. Hago la siguiente pregunta: ¿cuál es la razón por la que estás en esta iglesia? Pueden ser muchas y variadas. Yo no las sé, pero Dios sí las sabe. Yo te pregunto, ¿qué quieres de Jesús? Si le estás siguiendo, ¿qué realmente quieres de Jesús? ¿Quieres que Él sea alguien a tu servicio como si fuera una especie de genio de la lámpara? Que al frotar la lámpara tú pides 3 deseos. ¿O quiere que Él sea el Señor y Salvador de tu vida? ¿Qué quieres de Jesús? Hermanos, las multitudes son impredecibles. Porque muchas de las personas que siguieron a Jesús fueron los que dijeron luego: crucifícale. Muchos de los que siguieron a Jesús fueron los que vociferaron luego: crucifícale. Las multitudes son impredecibles. Por eso Jesús nunca se fió de las multitudes, hermanos. Nunca se fió de las multitudes. Marcos capítulo 3, verso 9, nos habla acerca de que Jesús hizo bienes. Marcos capítulo 3, verso 9 nos dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre la lista a la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Habían tantas personas ahí que Jesús tuvo que decirle a los discípulos: la puerta del carro, ten la lista, porque si hay que salir de aquí, que esté abierta. Porque le oprimían, y esta palabra es que le angustiaban totalmente. Verso 10 dice: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Hermanos, los milagros de Jesús y las sanidades de Cristo eran evidencia del acercamiento del reino de Dios. Y era una marca distintiva de que Cristo verdaderamente era el Mesías prometido. El rey que se había convertido en siervo, que tenía dominio sobre las enfermedades. Estas señales, hermanos, deberían ser suficientes para que la persona tuviera una fe sincera hacia Él. Pero no fue así. Y debemos decir que no necesariamente las señales convierten a la gente. Hay gente que puede ver milagros y permanecer en la dureza de su corazón. Lo que verdaderamente convierte a la gente es el poder de Dios a través de la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo para regenerar corazones que son de piedra, para convertirlo en corazones de carne. Nosotros vemos que en Marcos capítulo 1, los versos 32 y 34, Marcos habla de que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los milagros debieron despertar a esta multitud a una fe permanente. Pero no fue así. Lo que vemos fue una fe transitoria, una fe del momento. Nosotros vemos en Juan que hay un hombre que se acerca a Jesús llamado Nicodemo. Dice Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo entendió
lo que muchas de las multitudes no entendieron. Y es que Jesús venía realmente de Dios. Juan luego nos narra que él fue que buscó mirra para embalsamar el cuerpo de Cristo. Mucha gente no vieron, hermanos, lo que estaba delante de ellos. Vieron solamente a un sanador, pero no vieron a un Salvador que podía librarlo de la condenación eterna. Hermanos, no hacemos nada con gente sana, pero que al final irá al infierno. No hacemos nada con eso. Matthew Henry nos lo dice de esta manera, un predicador del siglo XVI. Debemos temer principalmente las plagas y enfermedades de nuestra alma, de nuestro corazón. Él puede sanarlas también por una palabra. Que más y más gente se apresuren a ir a Cristo para ser sanado de estas plagas y ser librado de los enemigos de sus almas. Hermanos, la mayor plaga nuestra es nuestro pecado. Posiblemente muchos de nosotros vamos a morir de alguna enfermedad. Como Eliseo, que murió de la enfermedad, que estaba enfermo, como dice la Biblia. Y muchas personas en la Biblia murieron de enfermedades, pero murieron salvos. Y posiblemente mucha gente murió sana, murió de manera súbita y quizá no fue al cielo. Debemos entender, hermanos, qué realmente nos plantea la Biblia y cuáles son las realidades que son significativamente eternas. Y cuáles son las realidades que son temporales, en las cuales nosotros no nos podemos concentrar. Marcos capítulo 3, verso 11, nos habla del poder de Dios a través de Cristo para ahuyentar la fuerza del mal, los demonios. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Jesús tiene poder, hermanos, sobre las fuerzas demoníacas. Y es interesante que dentro de todas estas personas, habían gente endemoniada que iban a buscar lo que estaba sucediendo acerca de alguien que estaba haciendo milagros. Posiblemente los demonios no sabían que se iban a encontrar con Jesús. Marcos nos narra que Jesús estaba en una sinagoga predicando y que allí había un endemoniado. Y como decíamos anteriormente, las sinagogas eran las iglesias de aquel tiempo. Entonces debemos ver que aún en lugares que son sagrados, Satanás puede tener emisarios o personas atadas. Hermanos, vemos la reacción de los demonios ante Jesús. Y es increíble porque los demonios tienen conocimiento de quién es Cristo, pero saben que Él es el Hijo de Dios. Saben que Él es el Hijo de Dios. Tienen un conocimiento intelectual de Jesús. Y mucha gente sabe quién es Jesús. Pero eso no es suficiente para ser salvo. Los demonios tienen lo que se conoce como notitia. ¿Recuerdan la prédica del pastor? Tienen conocimiento intelectual, pero no tienen lo que se llama ascensus. Asentimiento a la verdad. Mucha gente, hermanos, conoce que Jesús existe. Conoce que Jesús sí es un Salvador. Pero no tienen confianza salvadora en Él. No tienen la fe que salva. Tienen la fe de los demonios. La fe de los demonios llega hasta conocer que Jesús es el Hijo de Dios.
Entonces nos hace salvo, hermano, no es conocer intelectualmente que Jesús es el Hijo de Dios y que Él salva. Lo que nos hace salvo es descansar en que Él murió por nuestros pecados. Descansar en esa verdad como la verdad más preciada para nosotros. La reacción de los demonios, como antes hemos mencionado, es una reacción de terror porque ellos saben que hay una guillotina en su cuello, de que hay una sentencia segura e irreversible sobre ellos. ¿Cuál fue exactamente la razón por la cual Jesús no dejó que ellos hablasen o continuasen hablando? Hay 3 razones. La primera es que no sería propio de Él dejar hablar o dejar que ellos mencionasen su sagrado nombre. Ellos no tienen ni el derecho ni la dignidad para mencionar el sublime nombre del Hijo de Dios. Ellos son seres sucios y depravados, hermanos. ¿Qué derecho tienen ellos para proclamar que Él es el Hijo de Dios? Pero que también hay otra razón que podría darse, y es que no era la hora de proclamar que Él era el Hijo de Dios, porque su hora no había llegado. No había llegado su hora para que se conociese quién era Él, cuál era su identidad. Marcos nos lleva a una transición natural. Nos saca de las multitudes, hermanos. Nos saca de la muchedumbre y nos introduce a un número reducido de personas. 12 discípulos. Y esta transición nos enseña algo, hermanos. Al final, Jesús le confía su mensaje no a mucha gente. Jesús le confía el mensaje a un grupo reducido de personas. Jesús no puede confiarle el mensaje a las multitudes. Jesús no puede confiarle el mensaje a un grupo de personas que no iban a estar alrededor de Él de manera permanente. Jesús le confía el mensaje a un grupo reducido, un grupo de 12, y eso es lo que leemos desde el verso 13. Después subió al monte y llamó así a lo que Él quiso. Llamó así de manera soberana a lo que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar la enfermedad y para echar fuera demonios. Pero ¿qué hace Jesús antes de esto, hermanos? Lucas, capítulo 6, verso 12, nos dice algo significativo. Y es que Jesús, para acogerle a los 12, Él primero ora. Dicen aquellos días, Él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Tenía que tomar una decisión. Y lo que Él hace es sumamente importante, hermanos. Jesús tenía que hacer sumamente algo importante. Y era escoger a quienes Él le iba a confiar el mensaje, hermanos. ¿Quiénes eran las personas que iban a seguir su obra en la tierra? Fíjense lo siguiente, Jesús iba a durar 3 años solamente. Jesús iba a durar 3 años sobre la tierra. Pero ¿quiénes iban a seguir el mensaje luego que Él se fuese? Sus discípulos. Y Él tenía que tomar esta decisión, y esta decisión es importante. Y esto nos enseña algo. Hermanos, si Jesús, el Hijo de Dios, oró para tomar una decisión, ¿cuánto más nosotros? Escucha esto. Si Jesús, el Hijo de Dios, oró para tomar una decisión, ¿cuánto más nosotros? Pero ¿cuántas veces, hermanos,
con vergüenza lo debemos decir. Andamos tomando decisiones sin nunca consultar a Dios. Y luego las cosas no nos salen como no deberían salir. Si Jesús oró, ¿cuánto más nosotros debemos orar? Porque Él tenía que tomar una decisión importante y trascendental. Y era quien Él le iba a confiar el mensaje, hermanos, el mensaje del Evangelio para que fueran a todas las naciones. Jesús se reúne con sus discípulos y hay una enseñanza aquí fascinante. Y es que es Jesús que elige a los discípulos y no ellos a Él. Y eso nos dice Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto. Si tú estás aquí, eres creyente, no es porque tú elegiste a Jesús, sino porque Jesús te eligió a ti. Él te llamó y Él te eligió. Hermanos, un número reducido de 12. ¿Por qué 12? Estos 12 ciertamente representaban las 12 tribus de Israel, pero también representaban el comienzo de un nuevo pueblo, un nuevo Israel, un nuevo Israel. Y a estos 12 Jesús le traza 3 funciones específicas y lo vemos. ¿Cuál es la primera función? Y es que estuviesen con Él cuando dice lo siguiente. Y vinieron a Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Qué hace Él primero? Lo primero que deben hacer los discípulos es estar con Jesús. Antes de ir a predicar, ellos tienen que ir y estar con Jesús. Es un proceso de asociación y de educación espiritual. Y eso nos trae una enseñanza vital a nosotros, hermanos. Antes de tú hacer algo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, tú tienes que estar con Jesús. Tú tienes que estar con Jesús. Porque no vas a poder hacerlo bien si no estás con Él. Por eso nos dice el libro de Juan que nada podemos hacer si no estamos unidos a Él. Hermanos, este grupo tenía que ver lo que Jesús hacía, tenía que ver cómo Él andaba, tenía que ver cómo Él hablaba, tenía que tener una relación de proximidad. Así nosotros tenemos que tener una relación de asociación espiritual con Cristo, una relación de educación espiritual y dejar que Él nos enseñe. Por eso Pablo decía en 1 Corintios capítulo 2, verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en Gálatas capítulo 2, verso 20 nos dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ¿cuál es la fuente de poder que tú necesitas? Es a Jesús que tú necesitas. Necesitas asociarte con Él. Necesitas estar con Él. Y eso fue lo que Él le dijo a los discípulos. Primero ustedes tienen que estar conmigo para luego yo enviarlo. La segunda función es la misión y para enviarlos a predicar. Ellos primero estaban con Él y luego irían a predicar. Ellos iban a ser nombrados heraldos, mensajeros para ir a predicar. Ellos tenían que promulgar el mensaje de salvación de Jesucristo. Ellos fueron investidos de autoridad de tal manera que, dice Mateo, el que os recibe a vosotros me recibe a mí. Y el que me recibe a mí recibe al que me envió.
Ellos fueron enviados a las ovejas perdidas de Israel, luego a todas las naciones y luego a todo el mundo. Hermanos, los apóstoles tenían una gran misión. Y es una misión de ir a predicar la palabra de Dios. Ellos no podían hacer esto por sí mismos. Ellos tenían que depender del poder de Dios para hacer esto. Y Jesús le da la autoridad porque le da poder sobre las fuerzas demoníacas y le da poder sobre las enfermedades. Y ahí comienza la delegación de poder para la iglesia. Porque los discípulos fueron la iglesia, el comienzo de la iglesia. Se le da autoridad a ellos para tener poder sobre los demonios, sobre las fuerzas de las tinieblas. Pero mira lo siguiente. 12 discípulos. ¿Son acaso estas personas extraordinarias? ¿Son acaso estos 12 un grupo de personas excepcionales? ¿Son sabios acaso? ¿Tienen acaso mucho dinero? ¿Tienen algún título universitario? Hermanos, Jesús escogió en términos humanos a un grupo que a lo primero nosotros le daríamos una mala nota. Un grupo que a lo primero nosotros le diríamos, no, esta gente van a fracasar. Pedro va a coger una espada y en algún momento va a matar a alguien. Mateo posiblemente robe. Los pescadores posiblemente renuncien y digan, yo mejor me voy a trabajar porque esto no me deja nada. Nosotros quizás podamos pensar, esta gente son impredecibles porque son gente que no tienen vocación, no tienen mérito en términos humanos, no están preparados. Son gente sin letra. Miren qué son. Pescadores, un recaudador de impuestos, un revolucionario llamado un celote, que en estos días sería un terrorista. Unos que son tímidos como Tomás y otros muy extrovertidos como Pedro. Hermanos, estamos hablando de un grupo totalmente heterogéneo con diferentes personalidades. No tienen dinero, no tienen un grado académico. Pero al final, hermano, no se trata de esto. Al final se trata de la gracia de Dios para ser hombres débiles en objeto de su poder. Segunda de Corintios nos dice 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, nosotros somos vasos de barros, personas frágiles con debilidades. Sin embargo, en nosotros Dios ha depositado su poder para que la gloria no sea nuestra, sino que la gloria sea de Dios. Hermanos, al final no se trata de nosotros, se trata de la gracia de Dios operando a través de nosotros. Y Dios va a utilizar muchas de nuestras debilidades y la va a convertir en fortalezas. Ellos tenían que depender completamente de Jesús. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Mucha gente dice, siendo creyente, yo no puedo hacerlo, yo no tengo la capacidad de hacerlo, yo no tengo quizá la agilidad que tiene el otro hermano, la capacidad que tiene el hermano. Yo no tengo quizá la inteligencia que tiene este o aquel. Hermano, al final no se trata de tu capacidad, sino del poder de Dios.
Lo que tú tienes que hacer es depender completamente de Él. ¿Quién iba a decir que 12 hombres iban a trastornar el mundo? Y 12 hombres iban a conquistar a naciones que estaban completamente en oscuridad. Por eso el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que crea. El Evangelio es poder de Dios. Jesús necesitó 12 hombres que dependieran de Él para conquistar el mundo. Hay una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿en qué grupo nosotros estamos? ¿Estamos en el grupo de la multitud? ¿Estamos en el grupo de los discípulos? ¿Eres acaso un espectador que mira desde fuera lo que Jesús está haciendo? ¿O eres alguien que quieres estar en asociación con Cristo, en sus pies, a sus pies? Debemos decir que el verdadero discipulado, hermanos, comienza con la conversión. Ser miembro de una iglesia no te hace discípulo. Venir a una iglesia no te hace discípulo. Lo que te hace discípulo es que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que te hace discípulo. El verdadero discipulado comienza con una renuncia al pecado, una renuncia radical al mundo y un compromiso con Cristo. Un compromiso con la persona de Cristo. Mira Judas. Judas era un falso discípulo, no estaba convertido, hermanos. Y estaba en medio de una iglesia. ¿Por qué? Porque los 12 eran la iglesia. Sin embargo, no estaba convertido. Se congregaba, pero no estaba convertido. Un verdadero discípulo es alguien que ha abrazado a Cristo como su única esperanza y ha renunciado al pecado. ¿Qué estamos, hermano, buscando de Jesús? ¿Alguien que resuelva nuestros problemas inmediatos o un Señor que te gobierne? Un Salvador que trate con tu mayor problema, que es el pecado. Amigo que estás aquí, quizás has visitado la iglesia muchas veces. ¿Qué quieres realmente de Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Que Él resuelva tus problemas inmediatos o que Él resuelva el problema más importante, que es el problema del pecado? Este siempre será el llamado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Él. Ven a Cristo. Asóciate con Él. Asóciate con Él. Sé su discípulo. Vamos a ponernos de pie.